Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo canal donde voy a compartir algunos temas para las familias que tienen personas dentro de su familia con problemas de adicción, en el cual van a aprender primero qué es la adicción, segundo, cuál es la implicación de la familia con los problemas de la adicción y cómo puede la familia colaborar en la recuperación de la adicción. Me presento, mi nombre es Teresita de Jesús Navarro García. Soy licenciada en Ciencias de la Familia y colaboro en un centro de tratamiento de adicciones desde el 2014. Entonces, el tema que les voy a compartir el día de hoy es en referencia a qué es la adicción. En segundo lugar, vamos a ver también todas esas dimensiones que puede abarcar el problema de las adicciones, no solamente el consumo de sustancias. Y en tercer lugar, vamos a ver cuál es el camino para llegar a la adicción. Entonces, les invito a que se mantengan atentos al tema y para empezar les quiero leer una definición de algunos autores que dan su punto de vista a partir de las diferentes ciencias en cuanto a lo que es la adicción. Dice una de las definiciones: se le llama adicción a las conductas compulsivas y obsesivas. Son en sí mismas formas de ensimismamiento. De estas difícilmente se escapa alguno de nosotros y lo aceptamos si de verdad somos sinceros y realistas. Me gustaría ir haciendo algunos comentarios acerca de estas definiciones. Y esta primera definición da dos palabras claves que definen lo que es la adicción. En primer lugar, dice que son conductas compulsivas y obsesivas. ¿Qué es una compulsión? Estas dos palabras, tanto compulsión como obsesión, van relacionadas. La obsesión se refiere a un pensamiento y la compulsión se refiere a la ejecución de lo que está promoviendo ese pensamiento, ¿no? Es decir, si yo estoy pensando en que necesito bajar mi ansiedad y necesito tomarme una cerveza para bajar mi ansiedad, entonces la compulsión sería llegar a consumir esa sustancia, y que puede darse en diversos casos. Entonces, obsesión, dije, se debe a un pensamiento recurrente, y la compulsión a no poder dejar de hacer aquello que primero ya llegó a mi pensamiento. Dice también que estas conductas nos llevan a una forma de ensimismamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que me llevan a encerrarme en mí misma. Es decir, me hace que yo me pueda aislar, que yo esté en la soledad, que aunque a lo mejor aunque esté en medio de personas, yo me sienta solo y que yo me meta en mi mundo y en mis ideas y en mis acciones que estoy ideando internamente. También dice en el otro punto que difícilmente se escapa alguno de nosotros. Es decir, que cualquier persona podemos llegar a tener una adicción, no solamente a alguna sustancia, sino a alguna conducta, ¿no? Ya después, más adelante, daré como algunos ejemplos de cómo podemos llegar a tener otro tipo de adicciones o otra forma de adicción. Y finalmente la tercera parte de esta definición dice: y lo aceptamos si de verdad somos sinceros y realistas. La adicción frecuentemente es algo que la persona, cuando está en ella, va a negarlo. Entonces es algo muchas veces muy difícil que la persona pueda llegar a aceptar que tiene un problema. Entonces solamente si somos sinceros y realistas vamos a poder aceptar en nosotros mismos que tenemos una especie de adicción. Esta fue parte de la primera definición. Luego hay otra definición que en lo personal a mí es la que más me gusta por cómo lo aborda y parece que lo abarca de una manera muy completa. Es el autor Pia Mellody, y ella dice que la adicción es una relación patológica con cualquier cosa, persona o experiencia que altere nuestro estado de ánimo y que tiene consecuencias negativas en la salud física, mental, emocional y espiritual de la persona. Igual voy a ir dando comentarios acerca de esta definición, y aquí un elemento que nos da diferente es que dice que la adicción es una relación patológica. Patológica se refiere o proviene de la palabra patología, que patología en medicina significa que es una enfermedad. Entonces pudiéramos decir que la adicción tiene que ver con una relación enferma. Dice aquí también con cualquier cosa,
y cosa nos refiriéramos a lo que es una cosa, algo material, ¿no? Como alguna sustancia específicamente, la droga, el tabaco, el alcohol, ¿no? Porque hay una materia. Entonces, esto se refiriera a cosas. Luego dice también que a una persona, y esto ya entenderíamos por relaciones tóxicas, lo que actualmente pues está muy de moda, y lo que en términos técnicos se le llamaría codependencia o adicción, que se refiere a la adicción a las relaciones tóxicas con personas. Y también se refiere en el otro punto, o a una experiencia, una relación patológica con una experiencia, sería como estas personas que tienen esta adrenalina por estar en situaciones donde vayan a alta velocidad al momento de ir conduciendo en motos, adicción como a diferentes situaciones que también ya tiene que ver con acciones como el juego, el sexo o algunas otras acciones. Entonces, serían estos las tres formas de relación patológica: con cosas, con personas o con experiencias. Y estas en común tienen una característica que dice que altera nuestro estado de ánimo, es decir, afectan directamente a nuestras emociones, ya sea incrementándolas, ya sea bajándoles. ¿A qué me refiero con esto? Incrementándolas sería que me causa un estado de euforia, es decir, que suben mi nivel emocional, excitándolo, o que alteren hacia abajo, que sería como que me lleguen a deprimir, a relajar. Entonces, es en ambos sentidos, tanto elevando mis emociones como disminuyéndolas, ¿no? En cualquier sentido. Y finalmente dice que tiene consecuencias negativas en la salud, y viene una serie de áreas, ¿no? Que aquí se puede resumir o se puede decir que en cualquier tipo de área va a tener alguna consecuencia. No siempre va a ser a lo mejor a nivel físico, hay otras veces que puede ser a nivel mental, emocional, espiritual, relacional, ¿no? En este punto me gustaría hacer mención de que muchas veces algunas de las personas que llegan a consumir sustancias llegan como a justificarse de que, es que todavía no me daña, o es que no pasa nada porque ya consumí tanto tiempo y no me ha pasado nada, y pues para qué me rehabilito, ¿no? Entonces aquí también es de verse si a lo mejor esa forma de consumo está causando que tú te alejes con la familia, o que te esté causando problemas en la relación con tu pareja, o que estés dejando de poner atención a tus hijos, o en alguna situación en el trabajo que a lo mejor estés dejando de rendir, ¿no? Entonces aquí la adicción aplicaría con alguna consecuencia en cualquier área, que a lo mejor en algunos empieza quizás en el aspecto físico, pero también puede ser en alguna de las otras áreas que muchas veces se pueden como mantener sin un conocimiento de que se está llegando a tener ese problema, ¿no? Entonces, prácticamente, bueno, resumiendo lo que plantea la adicción según esta definición, es que tenga que ser una relación enferma, en segundo lugar, que altere nuestro estado de ánimo, y en tercer lugar, que tenga alguna de las consecuencias negativas en alguna de las áreas de la persona. Con estos tres elementos, cualquier persona podemos identificar si nuestra situación, nuestra adicción, nuestra relación, nuestro consumo de alguna sustancia pueda ser ya a nivel adicción, ¿sale? Identificando, ok, me estoy relacionando con esa persona o con aquella situación o experiencia de una manera que ya me está enfermando, que no puedo dejar de hacerlo, que aparte se va convirtiendo en algo obsesivo y compulsivo, que no puedo dejar de pensarlo y que estoy pensando y lo llego a ejecutar de una manera también que empieza a hacer ya con cierta ansiedad. Entonces ya nos va indicando que podemos estar en una adicción. Voy a decir otra definición que nos da un personaje que se llama María Esther. Dice: adicción es un estado de compulsión, obsesión y preocupación que esclaviza la voluntad y el deseo de la persona. Como ustedes pueden darse cuenta, en esta definición añade un elemento extra, que es la preocupación, ¿no? Los otros dos elementos ya los habíamos visto en algunas de las otras definiciones, la compulsión y obsesión, pero añade la parte de la preocupación. Entonces me gustaría que ustedes vayan reflexionando ahí en su casa qué es aquello que te está preocupando, ¿no? Y que constantemente se convierte en una idea rumiante, ¿no? Es decir, que vuelve una y otra vez, y que ahí le estamos dando vueltas en nuestra cabeza, y que esa preocupación
esclaviza la voluntad, es decir, refiriéndonos a voluntad con aquello que yo quiero. Entonces, esclaviza la parte de lo que yo quiero, es decir, no puedo llegar a ejecutar aquello que yo mismo estoy deseando como algo positivo para mí y me mantiene en un estado de esclavitud, ¿no? A lo mejor pudiera ser un ejemplo de esto, es que yo a lo mejor como familiar de una persona con adicción a alguna sustancia, estoy pensando constantemente de, ¿cómo hacer para ayudarlo? O por qué no se deja ayudar, o dónde estará ahora en estos momentos que no ha llegado a casa. Entonces se convierte en una preocupación que muchas veces esclaviza lo que yo mismo quiero. Es decir, a lo mejor tú como mamá no puedes dedicarte a atender a alguno de los otros hijos o a visitarlos o a pasearte o a cumplir tus sueños o tus metas porque estás enfocada en la atención hacia otro problema, que en este caso sería la adicción. Entonces, esta preocupación que es externa o que es diferente, esclaviza aquello que nosotros quisiéramos hacer, ¿no? Yo si les preguntara a ustedes como familiares, yo les diría dónde quisieran estar o dónde estuvieran ustedes si en este momento a lo mejor no tuvieran internado un familiar o que no tuvieran una persona con un problema de adicción. ¿Qué estuvieran haciendo ustedes? Entonces, si ustedes estuvieran haciendo lo mismo, entonces quizás no estamos esclavizados. Pero si tú a lo mejor me dijeras, no, pues yo a lo mejor estuviera en la playa si no tuviera una persona con este problema de adicción, o estuviera relajada, tirada en la cama, viendo películas, estuviera cocinando, estuviera ejecutando un nuevo empleo, o cualquier otra circunstancia, entonces allí quiere decir pues que hay algún estado de adicción en el cual nos estamos esclavizando en base a esta preocupación. Entonces, paso a la siguiente definición, que igual aquí pudiera pasarme mucho tiempo dando definiciones, pero solamente como para obtener algunos puntos importantes y poder entender a qué se refiere esta adicción dentro de diferentes autores, ¿no? De lo que nos dan sus diferentes puntos de vista. Entonces, dice Anne Wilson Schiff, adicción es cualquier proceso ante el cual somos impotentes. Y quizás en esta parte de impotentes, ahorita termino de dar la definición, pero quiero de una vez hacer un comentario acerca de esto. Muchas veces quizás la familia quisiera que su familiar pudiera salir de la adicción, ¿no? Sin embargo, es una condición que, digamos, va contraria a la propia naturaleza de la adicción. Cuando se está en la adicción es porque la persona ya no puede. Más adelante voy a decir cuáles son las etapas y qué características tiene cada una, pero en esta parte ya se es impotente, ya no puede salir la persona por sí misma, ¿no? Es una característica específica de la adicción. Si nosotros entendemos como familiares que ya la persona no puede parar el consumo, entonces quizás nuestra actitud fuera diferente hacia esa persona y utilizaríamos otros medios también para ayudarlo a esta recuperación, que a lo mejor ya no va a ser por parte de nosotros mismos como familiares, sino dejándolo en manos de los especialistas para que puedan ir ellos, los usuarios, las personas con adicción, trabajando sobre esta impotencia que en un primer momento no se puede llegar a trabajar por ellos mismos. Entonces dice en esta misma definición que esta adicción nos controla, nos obliga a decir, hacer y pensar cosas que no van de acuerdo con nuestros valores personales y nos conduce progresivamente a ser más compulsivos y obsesivos. Entonces me regreso a explicar en la parte donde dice nos controla, ¿vale? Y nos lleva a decir cosas que no queremos, cosas que no pensamos. Quizás, por ejemplo, tú puedas decir de tu familiar que es que mi familiar nunca ha robado, o nunca va a robar porque yo se lo he enseñado como un valor, o y la misma persona que consume va a decir, sí, mi valor es el valor de la honestidad, de que puedo hacer lo que sea, pero a lo mejor tomar lo ajeno no. Entonces, en un momento la persona tiene como valor interno ese valor de la honestidad o de la honradez más que nada, pero llega un momento en el que la misma sustancia va haciendo que nosotros vayamos en contra de esos principios. Entonces, la misma persona en cierto momento va a encontrarse haciendo cosas que él mismo no quería. Entonces, esto es algo progresivo, no lo dice la misma definición. Puede ser que en este momento aún sea honrado, pero estas cosas van a ir evolucionando de tal manera que en un momento
ya no esté viviendo de acuerdo a esos valores, ¿no? Que se van transformando y dice que nos vuelven cada vez más compulsivos y obsesivos. Dice la otra definición que la adicción es cualquier proceso que se usa para evitar o eliminar cualquier realidad que sea para nosotros intolerable o dolorosa. Esto lo dice Beattie y nos dice que es un proceso. Igual, como ya les comenté, más adelante voy a dar cómo es que se llega a la parte de la adicción. Y dice que se usa para evitar o eliminar cualquier realidad que sea intolerable o dolorosa. Aquí me gustaría llevarles a que ustedes reflexionaran qué sería aquello que no te gusta de tu vida en este momento, de tu situación. ¿Vale? A lo mejor tú dices, no me gusta la situación que hay en mi trabajo, no me gusta quizás los problemas emocionales que estoy sintiendo, entonces busco medios para huir de esas sensaciones negativas que estoy percibiendo. ¿No? Si yo me siento triste y quiero tapar mi tristeza, quizás me voy a querer poner a ver mucha televisión para no sentir o no darme cuenta de que estoy triste. Entonces, es identificar qué cosas estoy realizando para eliminar aquello y que, ojo, aquí no se trata de que yo pueda realizar una acción que de verdad sea algo que me lleve a sanarme o a liberarme de esa emoción, sino que es algo que la encubre nada más, ¿no? Entonces, es por eso importante que estemos muy atentos a qué cosas nosotros estamos queriendo evitar. A lo mejor yo puedo estar tratando de evitar el problema de mi familia o el problema de la adicción de mi familiar estando mucho tiempo en el trabajo, porque quizás no quiero llegar a casa, porque no quiero enfrentarme a esa situación o a la relación con esa persona, entonces me puedo evadir a través de estar largas horas en el trabajo o quizás estar mucho tiempo en el estudio o diferentes situaciones que se pueden llegar a dar por tal de evadir aquellas cosas que no me gustan, ¿no? Entonces esa situación puede llevarnos a tener una forma de adicción, ¿no? Con aquella acción que yo esté realizando para evitar estas situaciones dolorosas. Y encaminado un poco a lo mismo, dice un magister que es Oscar García, dice que es un síntoma de dolor emocional, no solo síntoma de dependencia. Y aquí me gustaría hacer mucho énfasis en que muchas veces, a veces como familias de estas personas con adicción, nos sentimos muy enojadas por que la persona está dependiendo de esa sustancia, porque no cambia. Sin embargo, hay que también enfocarnos en la parte de saber que esa persona está manifestando un dolor emocional, que no siempre es solamente que consuma porque quiere consumir y no quiere dejar eso, sino que hay una situación de base que está ocasionando esa dependencia, que igual y también es una dependencia que se va creando ya sea física o psicológica, pero hay de base este dolor emocional. Muchas veces yo lo llego a explicar cuando doy los talleres a los usuarios, que si no quitamos el problema de raíz, es como si va a volver si fuera la adicción un árbol con raíces y nosotros nomás queremos quitar la dependencia, entonces fuera como si nomás quitáramos la parte de las hojas, de los tronquitos, de las ramitas del árbol, pero no vamos a quitar desde la raíz, que en la raíz vendría lo que viene siendo el dolor emocional. Entonces hay que trabajar desde la parte de que está originando para que esta dependencia se vaya eliminando. Si no, va a volver a ocurrir y ocurrir si nosotros solamente queremos controlar la conducta del consumo. No, esto tiene que ser desde la base donde se encuentre cuál es el problema emocional que está en la misma persona o que incluso puede ser parte de la familia. Quizás la persona no sufre esa situación de dolor, pero hay una situación de dolor que está afectando a la familia y la persona con adicción puede llegar a ser el síntoma de este dolor de algún otro miembro, ¿no? Entonces, estos serían básicamente algunas de las definiciones. Espero que me haya dado a entender, pero que podamos entender pues como los varios aspectos que tiene la adicción, que es algo que ya no se puede dejar sin ayuda porque viene a ser obsesivo, es causa de dolor emocional, es algo que llega a ser progresivo,
es algo que es patológico y que puede ser con cualquier cosa, persona o experiencia. Y que además esto se vuelve algo ante lo cual llegamos a ser impotentes, ¿no? Este sería como un resumen en cuestión de las características que dan estas definiciones de la adicción. Entonces, pasando al siguiente punto, sería conocer a qué se puede llegar a ser adicto. Entonces, si yo les pregunto a ustedes a qué se puede llegar a ser adicto, creo que pudiéramos encontrar un sinfín de acciones o sucesos o cosas a las cuales podemos llegar a ser adicto, y en cualquiera de esas ustedes tendrían razón de que podemos llegar a esa forma de adicción, ¿no? Entonces, voy a dar la pauta general de las dos dimensiones generales en las cuales se puede dividir las cuestiones de la adicción. Y la primera dimensión dice que es una adicción ingestiva. Esta se refiere generalmente a ingerir o introducir de forma deliberada en el organismo alguna sustancia. Y estas sustancias pues pueden ser drogas, puede ser alcohol, puede ser tabaco, puede ser el consumo del café, puede ser el consumo de cosas con azúcar y chocolates, fármacos y cualquier tipo de alimentación en el cual se pueda llegar a dar de esta manera adictiva, ¿no? Siempre y cuando cumpla con las características que ya llegué a mencionar de la adicción, ¿no? Entonces prácticamente podemos llegar a ser adicto a todos. Incluso pudiéramos decir, o te pudiera decir, que hasta las zanahorias pudieras llegar a ser adicto si es que se convierte en una relación patológica y que esto esté afectándote de alguna manera en una relación social, familiar o en cuestión de tu propio cuerpo. Entonces, si cumple los 3 requisitos que ya había comentado anteriormente, entonces puede llegar a convertirse en adicción. Entonces, a lo mejor este ejemplo fue algo chusco, pero finalmente, o sea, quiero comentarles con esto lo extremo o a qué nivel puede llegar a ser cualquier cosa adicción, ¿no? Entonces, no se trata de que la sustancia sea o no sea adictiva. Obviamente hay sustancias que por su naturaleza crean más fácilmente una dependencia. Pero si nosotros utilizamos estos alimentos, estas sustancias, estos fármacos de una manera inadecuada y ya relacionarnos con ellos de esta manera que llega a ser patológica y que me empiece a dañar, entonces finalmente ya estoy cayendo en una forma de adicción, ¿vale? Entonces, para que ustedes se analicen qué cosas estoy yo consumiendo o introduciendo en mi cuerpo y que me está afectando de esta manera. ¿Vale? Que ya está alterando mi estado de ánimo que yo pueda tener de manera natural, que necesito esto para despertar, que necesito esto para poder dormir. Entonces es ahí ya donde empieza el inicio pues quizás de una adicción. Entonces esta es la primera dimensión, la repito, la adicción de tipo ingestiva, que es cualquier sustancia que yo pueda introducir en mi organismo. Luego también se encuentran lo que son las adicciones en proceso. Y la definición de esto es cualquier proceso que se usa para evitar o eliminar cualquier realidad que sea para nosotros intolerable o dolorosa. Que incluso aquí ya la definición de la adicción en proceso, si ustedes se fijan o recordarán, ya se parece a alguna de las definiciones de adicción en general que yo llegué a comentar. Entonces, en adicciones en proceso tenemos que pueden ser de 4 tipos. Primero, pueden ser adicciones emocionales. Esto quiere decir que ya yo me vuelvo adicto a tener ciertas emociones. Y esto quizás puede sonar raro, pero es cuando a lo mejor tú ya estás deprimido y estás tan acostumbrado a estar deprimido que a lo mejor ya no quieres salir de allí y sigues buscando situaciones, canciones o excusas para estar en ese estado de ánimo, ¿no? Que puede llegar a sonar raro, pero hay que ponernos nosotros a autoanalizarlos. A ver, yo podré ser adicto a alguna adicción emocional, a una especie de estar siempre con tristeza o estar siempre sintiéndome la víctima, estar quizás siempre enojado y que busco situaciones o excusas para yo estar enojado. Entonces puede llegar a que yo esté en un tipo de adicción en proceso, ¿no? En cuestión de las emociones. Luego estarían también en segundo lugar las adicciones de comportamiento, que estas son básicamente todo lo que podamos llegar a hacer, actuar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí puede encontrarse la adicción al juego, a esta cuestión de estar apostando,
Entonces puede ser también aquí la situación de manejar a alta velocidad, puede encontrarse aquí en cuestión de la adicción al sexo. Entonces todas estas tipo de adicciones que tienen que ver con un hacer. Y luego en tercer lugar estarían las adicciones de relación, que como también ya lo había comentado un poco, son aquellas adicciones que tienen que ver con una relación tóxica o una adicción a las personas. Y que más que una adicción a la persona es adicción a la forma de relacionarme con esa persona. Es decir, que a lo mejor siempre estoy discutiendo acerca de la misma situación, vamos a decir, del problema de la adicción, ¿no? De que yo diciéndote que te recuperes, que busques ayuda, te estoy reclamando de que por qué no lo haces, y la otra persona a lo mejor busca poner pretextos, o a lo mejor te la regresa y te dice es que tú estás más mal, es que tú eres la que sí necesitas ayuda, tú eres la que tienes algún problema mental. Entonces se pueden enlazar en un intercambio de comunicaciones que solamente se están echando la culpa, o se están mintiendo, o se están controlando. Entonces este tipo de relación viene a llegar a ser tóxica y se puede llegar a convertir en una adicción. También, y por último punto de estas dimensiones de la adicción, se encuentran las adicciones mentales, que estas vienen siendo la parte que había comentado sobre la obsesión, ¿no? De que estoy pensando lo mismo, y a lo mejor son imaginaciones que yo voy haciendo aquí en mi cabeza. Para esto me gustaría comentarles un poco un ejemplo de que había una vez una persona y que una vez llegó su pareja y la mujer le quitó un pelo de la camisa del varón, y le decía, ay, ahora me engañaste con una de cabello negro. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Porque traía el varón un pelo en su camisa de color negro. Entonces la mujer le decía, ay, ahora me engañaste con una de cabello negro. Entonces, a la vez siguiente, volvió a llegar el marido, y la mujer volvía a revisarle la ropa, y entonces ahora le encontraba un pelo de color güero, ¿no? Entonces le reclamaba, ay, es que ahora me engañaste con una de cabello güero, una güera, ¿no? Luego a la siguiente vez, pues sucedía lo mismo, y ahora le encontraba el pelo de color rojo, ¿no? Entonces ahora le reclamaba esta cuestión de que, ay, es que ahora que me engañaste con una pelirroja. Finalmente el marido decidió, antes de llegar a casa, pues sacudirse muy bien para que no le vaya a encontrar pues ningún pelo en su ropa. Entonces, pues ya efectivamente cuando llegó este hombre a su casa y la mujer le revisó la ropa, y al no encontrarle ningún pelo de ningún color, entonces lo que dijo esta mujer fue, ah, es el colmo, ahora me engañaste con una pelona, ¿no? Así como, ¿cómo se te ocurre? ¿No? Entonces, este ejemplo puede parecer igual algo chusco, pero a este nivel se pueden llegar a dar las adicciones mentales. Es decir, llegamos a hacernos suposiciones en base a los hechos que observamos, y buscamos darle una razón que incluso pudiera ser no lógica ante esas circunstancias que simplemente están buscando acomodarse de tal manera que para la persona llegue a ser una realidad, ¿sale? Lo sepa o no lo sepa la persona. Entonces, hay que identificar también eso, qué tipo de adicción mental puedo llegar a tener yo, que a lo mejor no es algo que yo haya comprobado, sino que algo que yo pueda estar suponiendo, ¿no? Entonces, estos son básicamente los dos tipos de adicción: adicciones de forma ingestiva y adicciones que se les llama adicciones en proceso, donde ya entran todo el tipo de acciones, pensamientos, emociones o relaciones con otras personas, ¿no? Entonces, esto es como toda la amplitud que llega a abarcar las dimensiones de la adicción, y que es aquí donde quizás más de alguna vez hemos llegado a entrar en este punto de la adicción cualquier persona, ¿no? Entonces, como tercer punto, les comentaba al inicio que íbamos a ver también las etapas de la adicción, y yo les quisiera hacer como una pregunta a ustedes. ¿Ustedes cuál creen que sea el camino para llegar a la adicción?
Y a lo mejor a ustedes les puede resultar rara la pregunta, ¿no? De cómo me preguntas que cuál es el camino, me estás promoviendo que llegue la adicción, pero no es esa la intención, sino que simplemente reconozcamos que quizás muchas veces nuestras acciones están en el paso número 1 para llegar a ese proceso de adicción. Entonces, simplemente para que nos hagamos conscientes de en qué medida quizás ya estamos en ese camino de adicción que aún quizás no hemos llegado nosotros mismos, pero pueden haberse dado, ¿no? Y a la vez también para que nosotros podamos llegar a analizar o a recordar cómo ha sido el proceso de adicción de nuestro propio familiar y saber pues en qué etapa llega a estar en este momento o cómo fue que se fue dando este llegar a este punto de tener la adicción, ¿no? Entonces, como primer punto, el primer paso para llegar a la adicción sería la cuestión del uso. Es decir, la primera vez que la persona llega a consumir la sustancia, quizás por curiosidad, quizás porque alguien le llegó a invitar, entonces es el primer contacto que la persona tiene con esa sustancia que pudo haber utilizado de manera simplemente para experimentar qué se siente, ¿no? Aquí puede estar básica esa expresión que llegan a decir, ¿no? Para identificar que se está en la etapa de uso. Entonces, cuando una persona empieza a usar la sustancia, no significa que llegue a ser un adicto, ¿sí? Sino que es el primer paso previo que puede llegar a convertirse en algún punto en adicción. Sin embargo, uso aún no es adicción y en esta etapa de uso, la persona, si la llega a consumir, puede no llegarse a quedar anclado con esa sustancia y pudiéramos decir que la persona lo puede dejar. Porque luego también hay ocasiones que las personas con adicción llegan a justificarse o a decir, es que tal familiar llegó a consumir esta sustancia que es bien fuerte, llegó a consumir cristal y él lo dejó solito. Entonces, si la persona llegó a hacerlos de una manera sola, que no necesitó un proceso de tratamiento, quiere decir que quizás aún no estaba debilitada su voluntad y no había los factores los cuales se pueda decir que esto llegó a ser una adicción. Entonces quizás estaba en la etapa de uso, que no haya llegado a subir este nivel o a subir en estas etapas en el consumo con esta sustancia. Entonces, en esta primera etapa, las características de la persona que está consumiendo llega a sentirse en un estado de bienestar, ¿no? Se puede sentir alegre, le puede servir para a lo mejor relacionarse mejor con las personas, a ser más sociable, a descansar, a estar relajado. Y a lo mejor en esta etapa, ustedes quizás como familia pueden no llegarse a dar cuenta de que la persona está llegando a consumir, porque a lo mejor simplemente dices, pues qué padre que la persona sea más buena onda, ¿no? ¿Qué le pasó? Está siendo más sociable, se acerca más, a lo mejor antes era enojón o era flojo y entonces esta sustancia lo está activando, lo está haciendo trabajar, lo está haciendo que sea chistoso o cariñoso. Entonces puede ser que en esta etapa nosotros no nos percatemos o simplemente nos demos cuenta de que hay una actitud positiva en la persona y quizás no sepamos ni siquiera cómo que se debe. Entonces, esta etapa también le llegan a llamar como la etapa de enamoramiento de la persona con la sustancia, donde todo es bello, donde todo es color de rosa y la persona se siente muy bien con el consumo de esta sustancia porque le mejora el estado de ánimo y le hace sentir pues un total bienestar, ¿no? Luego, después de esta etapa de uso, se llega a una etapa de abuso. En esta es donde la persona ha empezado a relacionar que con esta sustancia me llego a sentir bien. Entonces llego a incrementar la cantidad para llegar a sentirme mejor. Pero aquí también lo que llega a pasar es que a algunas personas, y ya con el tipo de sustancia que haya consumido, ya no llegan a sentirse, ya no les llega a ser el mismo efecto. Entonces, por lo cual, creen que necesitan consumir más para llegar a tener el efecto inicial que había tenido en algún momento. Entonces, eso también llega a tener explicaciones médicas de cómo es que funciona la sustancia en nuestro cerebro y que a lo mejor luego ya les comentaré con más profundidad en otro de los temas, pero simplemente ahorita nos quedamos con esta parte de que en la parte del abuso hay esta relación de que descubren que la sustancia les llega a producir una sensación de bienestar y que buscan incrementar o subir el nivel para llegar a seguir sintiendo aquello que quizás está dejando de ocurrir o que ya no sienten el mismo placer
en siguientes ocasiones en que consume esa sustancia, esa dosis, esa cerveza o la sustancia que sea. Entonces, cuando se está en esta etapa, ya llega a ser muy peligroso que en un 2x3 se empiece a caer en la etapa de la adicción. Quizás aquí ya no pueden llegar a tener el control de en qué momento llego o caigo en esta etapa, ¿no? Quizás es aquí donde las personas mismas que consumen pues no se la creen aún que sean adictos, ¿no? A lo mejor llegan a decir, es que yo todavía la puedo controlar, ¿no? Pero ya sí llegó a este paso. Entonces es muy peligroso estar en este paso porque yo algo que le llamo aquí es que caes como en resbaladera, ¿no? O sea, ya si caíste en la etapa de abuso, solito te estás, es muy fácil que ya te caigas en la etapa que es la siguiente, que sería la etapa de la adicción. Y que aquí pues en esta ya se empiezan a sufrir deterioros en la persona, ¿no? Y ya aquí la persona ya no es capaz de salir por sí misma, ¿vale? Ya la parte de la voluntad se empieza a quedar debilitada. Entonces empiezan aquí ya a afectar en la parte de la autoestima, de su estado de ánimo, ya empiezan a tener pues emociones más negativas, ¿no? De las cuales ya les resulta difícil escapar. Y en, pues la adicción no queda solamente aquí. Hay etapas que siguen aún después de haber caído en esta etapa de la adicción. Y esta etapa que continúa se llama la etapa de destrucción. Entonces aquí es donde se hace evidente en la persona aquellos problemas que tuvo en su relación con esa sustancia. Ya se empiezan a notar más marcados, quizás problemas en relación con su familia, donde a lo mejor hay una separación familiar, a lo mejor aquí ya empiezan a perder el trabajo, a lo mejor ya llegan a tener condiciones médicas graves en el que necesitan estar hospitalizados o afectaciones mentales, cerebrales, del hígado, en cualquier parte del organismo. Entonces se llega a notar pues esta parte de que está destruyendo ya de una manera más intensa estas áreas de la persona, ¿no? Entonces, y después de esto, aún hay una última etapa que se le llama la etapa del aprisionamiento. En este nivel, la relación adictiva, dice aquí, es un descenso hacia la desesperación, ¿vale? Algo que yo quiero aquí hacer hincapié pues mucho es que en la adicción, digamos, siempre hay esperanza, o yo soy de las que cree en esta parte ya también por algunos otros puntos de mi formación, pero finalmente aquí en esta etapa de aprisionamiento, la persona se siente sin esperanza, pero no es porque no se le pueda ayudar o porque realmente según la ciencia o según los estudios que se han hecho en esta cuestión de la adicción no puedan hacerlo, sino porque la misma persona se siente en sí misma que no tiene ninguna salida. Es un pensamiento propio que él se llega a como autoconvencer de esta situación de que piensa que no puede llegar a salir. Entonces, para nosotros como profesionales sería muy difícil ayudar a una persona que no se deja ayudar. Si la persona, aunque esté en etapa de presionamiento, pero la persona tuviera esperanza, aunque estuviera muy grave su adicción, habría formas de ayudarle siempre y cuando la persona esté dispuesta a ayudarse a sí misma, ¿no? Entonces, estas serían las etapas, las repito. La primera etapa es la de uso, la segunda, abuso, la tercera, adicción, luego destrucción y aprisionamiento, que estos serían los pasos para llegar a una adicción y que pues hay que tomar en cuenta desde el primer paso que se da hacia esto, ¿no? Entonces, si ya empezamos a usar alguna sustancia, estamos en el camino hacia la adicción y que es cosa que pues no me gustaría que hubiera más personas con este tipo de problemas, ¿no? Entonces, también estos temas vienen a ser parte de pues una prevención en ustedes mismos para que esta adicción no sea algo que se vaya contagiando a los demás miembros de la familia, ¿no? Para identificar mucho qué problema podemos llegar a tener nosotros y que a lo mejor después seamos nosotros los que estemos quizás internados. Entonces, no, hay que buscar parar estas conductas, hay que buscar prevenirlos en nosotros mismos. Tanto nos cuentas pues de cómo puede llegar a ser este proceso de llegar a la adicción, ¿no? Entonces, bueno, básicamente hasta aquí sería la parte teórica de este tema y me gustaría terminar
con un cuento. No sé si han visto o leído el libro del Principito. Entonces únicamente voy a leer uno de los capítulos donde dice o se encuentra el Principito con el bebedor. Entonces me gustaría que en esta lectura que voy a realizar, ustedes traten de identificar cuáles son las características que presenta este bebedor, en base pues principalmente a lo que hemos revisado el día de hoy sobre la adicción o sobre las etapas o algunas características generales. Y también que se fijen en lo que siente el Principito cuando se relaciona con el bebedor, ¿sale? Al final haré algunas precisiones acerca de este punto. Dice: el planeta siguiente estaba habitado por un bebedor. Esta visita fue muy breve, pero sumió al Principito en una gran melancolía. ¿Qué haces allí?, preguntó al bebedor, a quien encontró instalado en el silencio, ante una colección de botellas vacías y una colección de botellas llenas. Bebo, respondió el bebedor con aire lúgubre. ¿Por qué bebes?, le preguntó el Principito. Para olvidar, respondió el bebedor. ¿Para olvidar qué?, inquirió el Principito, que ya le compadecía. Para olvidar que tengo vergüenza, confesó el bebedor bajando la cabeza. ¿Vergüenza de qué?, indagó el Principito, que deseaba socorrerlo. Vergüenza de beber, terminó el bebedor, que se encerró definitivamente en el silencio. Y el Principito se alejó perplejo. Las personas mayores son decididamente muy, pero muy extrañas, se decía el Principito a sí mismo durante el viaje. Y entonces los invito a que reflexionen un poco en este punto de cuáles son aquellas características que este bebedor presentaba. Y les voy a compartir algunas y ya ustedes también para que las vayan revisando, ¿no? Decía ahí que encontró al bebedor en el silencio y que esto puede relacionarse con la parte que yo les decía, que es un estado de ensimismamiento, ¿no?, entre la cual pues ahí estaba pues en esas botellas, ¿no? Pero eso es una característica importante, que estaba en el silencio, en la soledad, solo, ¿no? Y la razón por la cual bebe, ¿no?, que el bebedor decía que para olvidar. Y pareciera como que si no supiera olvidar qué, o pareciera que se encerraba en un círculo vicioso de esta vergüenza. Quiero olvidar que tengo vergüenza, pero yo mismo realizo el hecho por el cual sentir vergüenza, que es beber. Entonces, bebo, me da vergüenza, y bebo para que se me quite la vergüenza de beber, ¿no? Entonces, estamos en un círculo o en un proceso de adicción, ¿no?, en el cual estaba pues aquí ya esta persona. Y luego está la parte donde dice cómo es que se alejó el Principito. Dice, y el Principito se alejó perplejo. ¿Qué significa esto de perplejo, o qué da a entender esta emoción? Pues es como que se quedó asombrado, desconcertado, como dudoso, como decir, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué se llega a sentir así? No llego a entender, ¿no? Decía al final que las personas mayores son muy extrañas, ¿no? En este caso, pues, por lo que vivió con este bebedor y ya lo que había sucedido, pues, en la historia de los que ya han leído, pues, este libro del Principito. Pero finalmente es lo que quiero también que reflexionemos, es cómo te sientes tú al estarte relacionando con esta persona que es tu familiar, tu esposo, tu hijo, tu papá. ¿Cómo te sientes tú al relacionarte con una persona con adicción? Tú también te llegas a sentir confundido, que no llegas a entender por qué bebe, por qué le pasa, por qué no lo deja, porque a pesar de que él se da cuenta de los daños, no deja esta sustancia, de que no entiende su razón de por qué consumió, y a lo mejor ahí estás dándole vuelta en la situación emocional de qué hice yo para que la persona llegara a ser así. De antemano te digo, a ver, no busques ahorita respuestas, porque la adicción es algo que muchas veces no se llega a comprender
porque llega a ser algo que causa lo que está comentando aquí en la misma historia, que esto es un cuento, pero creo que muchas veces puede estar relacionado con tu realidad, ¿no? De que tampoco llegues a encontrar la causa, que porque, a ver, si yo a lo mejor no fui buena madre, pero a ver, tengo mis otros 3 hijos, 6 hijos, los que tengas, y ellos sí salieron bien, ellos sí están trabajando, tienen su esposa, son responsables, y a lo mejor dices, ¿qué pasó con este? ¿No? Entonces muchas veces quizás puedas no llegar a encontrar como una respuesta única o una respuesta que te mantenga tranquila o decir, ay, sí, ya, es que fue por esto y pues con razón, ¿no? Sino que muchas veces tú también vas a quizás quedarte en esta situación de perplejidad, de no entender por qué llega a hacerlo, por qué la persona no entiende que se está dañando o por qué no puede dejar de hacerlo. Entonces es difícil de antemano llegar a comprender como tal una situación que muchas veces se está fundando realmente sobre un absurdo, donde dices, bueno, ¿cómo llegar a beber porque tienes vergüenza de beber? Entonces, de antemano esto ya es una definición o una expresión que llega a parecer absurda, ¿no? Entonces, al igual la adicción puede llegar a parecernos así, ¿no? A nosotros. Entonces, pues esto sería lo que les compartiría yo en esta ocasión. Los invito a que estén al pendiente para las siguientes sesiones que vamos a seguir revisando en el siguiente tema sería la parte de en qué consiste la adicción o cuáles son esos factores de origen o posibles causas que pueden servirnos para llegar a tener una respuesta, a lo mejor simplemente como algo acercándonos pues a lo que pudo haber ocurrido, pero simplemente para darnos cuenta pues de todos los factores o la generalidad de las cosas que pueden llegar a provocar la adicción, ¿no? Entonces, estén al pendiente, muchas gracias por su atención y pues aquí nos seguimos viendo, ¿sale? Muchas gracias.